Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje, lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos servicios todos los domingos a las 1 p.m. Y también tenemos los servicios y estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama La victoria de Abraham. De lo que habían consagrado, de las guerras y de los botines, para reparar la casa de Jehová. En el primero de Crónicas, capítulo 26, versículo 27. Este versículo nos abre a una verdad profunda y que transforma la vida. Habla de botines que solo pueden ser ganados en batalla. Y una vez que estos botines son ganados, son dedicados a la construcción de la casa de Dios. Creo que si entendemos la poderosa verdad detrás de este versículo, entenderemos por qué el Señor permite intensa guerra espiritual en nuestras vidas. Muchos cristianos creen que una vez que son salvos, sus luchas han terminado, que la vida sería un suave negeval. Nada puede estar más lejos de la verdad. Dios no tan solo permite nuestras batallas, sino que Él tiene un propósito glorioso con ellas en nuestras vidas. Así que, ¿cuáles son los botines de guerra? Los botines son saqueos, pillaje, bienes tomados por los vencedores. La Biblia primero menciona botines en Génesis, capítulo 14. Cuando una confederación de reyes enviado a Sodoma y Gomorra. Estos invasores capturaron a los habitantes y sacudieron sus posesiones y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, en el libro de Génesis capítulo 14, los versículos 11 y el 12. Cuando Abraham supo que su sobrino Lot fue capturado, él reunió su ejército de sirvientes de 318 hombres y persiguió a los reyes enemigos. Las escrituras dicen que él alcanzó de improviso a los invasores y les atacó y recobró todos los bienes y también a su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Génesis capítulo 14, versículo 15 y el 16. Imagínate el victorioso Abraham aquí. Él estaba dirigiendo la procesión de gente gozosas y carteras llenas hasta arriba con bienes de todas clases. Y por el camino encontró con Melquisedec, rey de Salem. Las escrituras nos dicen que Abraham fue conmovido a desmayarle a este rey de todo su botín. Ver Génesis capítulo 14, versículo 20. Considera pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. En el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 4, que os enseña, más asombrosa. El siervo escogido de Dios acababa de ganar una gran victoria y ahora presentaba una porción de todo su botín al rey, porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. En el libro de Génesis capítulo 14, versículo 18, Abraham claramente dio este diezmo con el propósito de mantener el ministerio de la casa de Dios. Ahora trata de imaginarte la escena 1 hora antes que Abraham alcanzara a esos invasores. Satanás debía estar realmiéndose
Sus ejércitos terminaban de llevarse la población entera de 2 ciudades, incluyendo a un hombre piadoso que viva ahí. El rector Lot era la única persona quien podía retar el control del diablo sobre esas ciudades, pero ahora Satanás había tomado a Lot como botín, junto con grandes mandadas de ganado, carreteras de alimentos y ropas y cofres llenos de oro, plata y piedras preciosas. Puedo imaginarme, el diablo juntándose de la captura de la semiente de Abraham. Míralo, está atado con cadenas y despojado de todos sus bienes. Eso es lo que le pasa a cualquiera que trate de interferir en mi territorio. Mas ahora imagínate la después de la victoria de Abraham. Los ejércitos confederados se habían atacado en hoyos de lodo y estaban rotundamente derrotados. Y Abraham había libertado a la gente y recuperado una gran caravana de botines. Estos bienes no eran solamente de Sodoma y Gomorra, sino que también de otras nuevas ciudades que habían sido saqueadas. El botín de Sodoma fue devuelto hasta el último cordón de zapatos, pero Abraham se quedó con el botín de los invasadores. Aquí era el principio que Dios quería que entendiéramos. Nuestro Señor está interesado en mucho más que hacernos victoriosos. Él quiere darnos el botín, los bienes, las riquezas espirituales de nuestra guerra. Debemos salir de la batalla con vagones llenos de recursos. A esto es que Pablo se refiere cuando él dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37. Cursiva mía. Todos los botines ganados en la botina son dedicados al mantenimiento del templo de Dios. David tenía la misma actitud reverente hacia los botines tomados en guerra. Lo vemos en un descripto que él hizo cerca del final de su vida. David terminaba de asignar a su hijo Salomón para que le siguiera en el trono de Israel. Y ahora él había reunido a los líderes de la nación para imponer un orden divino para sostener la casa de Dios. ¿Cuáles recursos usarían ellos para esta obra piadosa? De lo que habían consagrado de la guerra, y de los botines para reparar la casa de Jehová. El primero de Crónicas, capítulo 26, versículo 27. Déjame arreglarle la escena. Después de cada victoria militar, David tomaba los botines y los acumulaba en abundancia. Oro, plata, bronce, madera, dinero, demasiado numerosos para contar. Y él tenía un solo propósito en mente, usar esos botines como recursos para construir el templo. Cuando las escrituras hablan de mantenimiento del templo, el hebreo original significa para reparar la casa, para fortalecer y consolidar lo que fue construido. En resumen, estos recursos eran para mantener el esplendor original del templo. Estaban designados para la reparación de cualquier putrefacción, para mantener la casa de Dios en condición prístina. Así que preguntas, ¿dónde está el templo de Dios hoy? Está compuesto de su pueblo, tú, yo, su iglesia mundial. Según Pablo, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y como la antigua Israel, nuestro Señor aún mantiene su templo a través de botines ganados en batalla.
Por eso es que nuestras pruebas son para algo más que nuestra supervivencia. A través de cada batalla, Dios está haciendo a un lado riquezas, recursos, abundancia para nosotros. Él está acumulando todo, un tesoro de bienes en nuestras guerras. Y esos botines están dedicados para edificar y mantener su cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Piénsalo, años después que Salomón construyó el templo, fue mantenido en buen orden por los botinos tomados en guerras pasadas. La casa de Dios permaneció vibrante y viva porque su pueblo había salido de cada conflicto, no solo victorioso, sino que rico en recursos. Encontramos este principio de su ministerio a través de la batalla, a través de la palabra de Dios. Mientras David y su ejército estaban lejos, los amalecitas saquearon su pueblo de Ziklag. Estos invasores, intrusos, tomaron a todas las mujeres y niños y quemaron todo el pueblo. Cuando David regresó, él se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. El 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Hablar de guerra espiritual. Esto no era tan solo un ataque contra David, fue un asalto a todo dar contra el propósito eterno de Dios. Una vez más, el diablo estaba detrás de la semigente de Dios. Nosotros sabemos que el Mesías profetizó debería venir a través de los descendientes de David. Y ahora Satanás se había llevado a cada mujer y niño, a través del cual esa semigente podría venir. Amados, este es el enfoque de toda guerra espiritual. El enemigo siempre ha estado decidido a destruir la semigente de Cristo. Y ese hecho no ha cambiado aún 2000 años después de la cruz. Satanás aún está para destruir la semigente de Dios. Y él hace esto atacándonos a nosotros, la semigente de Cristo, y maquinando para quitarnos nuestro testimonio. David se sintió amenazado cuando escuchó el refunfuñar de sus hombres. Ellos querían apedrearlo por haber dejado vulnerables a las mujeres y los niños. Pero David sabía que su corazón estaba bien con Dios. Y la escritura dice que él se fortaleció en el Señor inmediatamente. Este hombre de fe salió y persiguió a los amalecitas y rápidamente lo cansó, rescatando a cada persona en posesión que fue tomada. David lo recuperó todo. El 1 Samuel, capítulo 30, versículo 19. Él y sus hombres no perdieron nada, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Capítulo 30, versículo 19. Sin embargo, los amalecitas habían saqueado otros pueblos. También así que David tomó todo ese botín en su posesión. También tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: ese es el botín de David. Capítulo 30, versículo 20. Como Abraham, David fue más que vencedor. Él hizo más que simplemente sobrevivir y cuidar. Eso es porque Dios tenía más para David que un testimonio de victoria. Cuando este hombre regresó
con su familia. Él también tenía grandes rebaños de ovejas, chivos, camellos y ganado, como también vagones de ovejas, chivos y ganado, como también vagones llenos de plata, oro, ollas, ropas y utensilios domésticos. ¿Qué hizo David con todos estos botines de guerra? Él lo usó para mantener los propósitos de Dios. David sabía que Dios le había ungido para que fuera rey sobre el pueblo, y ahora él tenía que reparar el daño hecho a su reputación. Así que envió botines a aquellos que habían sido separados de él, buscando unir al pueblo de Dios. Envió el botín a los ancianos de Judá, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Capítulo 30, versículo 26. David también envió botín a cada pueblo donde él y sus hombres se habían escondido, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Capítulo 30, versículo 31. Con el tiempo, Hebrón sería la ciudad que llevó a David a reinado. Aquí tenemos otro ejemplo del propósito de Dios en nuestra guerra espiritual. Debemos tomar botines de la batalla, no solo para nosotros, sino que para el cuerpo de Cristo. Los recursos que obtenemos son para llevar bendición a los demás. En el caso de David, Dios también estaba manteniendo su casa al preservar su semiente. David proveería el linaje llenado a Cristo. Todavía hasta este punto David era visto como un fugitivo a través de la tierra. Él había estado huyendo constantemente, confrontado con una crisis detrás de otra, a punto de perderlo todo. Pero ahora estos botines, mandadas del ganado y vagones llenos de regalos, demostraron que David era un guerrero victorioso. Él salió de sus batallas rico en recursos, y esos recursos proporcionaron para la continua obra de Dios. El pueblo de Dios tomó botín en forma milagrosa. En el segundo de Reyes, capítulo 6. En este pasaje, el ejército sirio asedia la ciudad de Samaria en medio de una hambruna. Los sirios simplemente hicieron campamento en las afueras de la ciudad, esperando que los samaritarios se murieran del hambre. Las condiciones se pusieron tan malas que detrás de los muros de la ciudad, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La gente se desesperaba, incluyendo a dos madres que acordaron hervir a sus babies y comérselo después que se comieron el primero. Sin embargo, la segunda madre se arrepintió y escondió a su criatura. Así que la madre del difunto fue el rey para quejarse que su amiga no estaba compartiendo. Era pura locura. 4 leprosos quienes vivían en las afueras de los muros de la ciudad finalmente se dijeron: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos no dirían la vida, viviremos, y si no diren la muerte, moriremos. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículos 3 y 4. Así que salieron hacia el campamento sirio. Cuando ellos llegaron, todo estaba quieto.
no había un alma a la vista, así que registraron cada tienda, pero todos se habían ido. La escritura explica, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de cajos, ruido de caballos y estripido de gran ejército, y se dieron unos a otros. He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Capítulo 7, versículos 6 y 7. Cuando los leprosos se dieron cuenta de esto, ellos fueron de tienda en tienda, comiendo y bebiendo, hasta llenarse. Entonces los llenaron sus brazos de oro, ropas y otras bienes, y lo escondieron. Finalmente ellos regresaron a la puerta de la ciudad y llamaron al portero. Ven con nosotros. No lo vas a creer, pero los sirios huyeron del campamento. Ahora en un pueblo fantasma. La escritura dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido uno sea de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Capítulo 7, versículo 16. Una vez más, el pueblo de Dios salió más que vencedor. Satanás había tratado de matarlos de hambre, pero el Señor cambió toda la situación. Él tomó los botines de guerra y lo usó para restaurar y refrescar a su pueblo, manteniendo su casa en la tierra. ¿Estás viendo el cuadro? Estás comenzando a entender la razón para tu batalla presente. Aquellos que ponen su confianza en el Señor, se les promete victorias gloriosas sobre todo el poder del enemigo. Dios quiere que sepas, sí, saldrás victorioso, pero yo te voy a hacer más que vencedor. Estoy obrando un propósito más grande en ti para mi reino. Saldrás de esta batalla con más botín del que puedas manejar. Pablo describió esto cuando escribe, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios capítulo 3, versículo 20. Encontramos un tercer propósito para tomar botín en la historia de Esther. Aquí tenemos una historia de guerra intensa, una de las batallas espirituales más grandes en todas las escrituras. Otra vez, el diablo estaba tratando de destruir los propósitos de Dios en la tierra, esta vez a través del maligno Amán. Este hombre rico e influente convenció al rey de Persia que declarara un edicto proclamando la muerte de cada judío bajo su gobierno, desde la India hasta Etiopía. El primer judío en la vista de Amán era el recto Mardoqueo, el tío de Esther. Amán mandó hacer una horca especialmente para Mardoqueo, pero Esther intervino llamando al pueblo de Dios a oración y poniendo su vida en peligro para contradecir la orden de Amán. Dios descubrió el malvado plan y Amán terminó ahorcado en su propia horca. Y el rey no solo intervino su orden,
de muerte, sino que le dio la casa de Amán a Esther, un patrimonio valioso en millones por los niveles de hoy. Todavía la mansión de Amán no fue el único botín tomado en esta historia. Las escrituras nos dicen, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo, honra. Esther capítulo 8 versículo 16. Estos fueron los verdaderos botines ganados en la batalla con el enemigo. Tú ves, nuestras pruebas no solo ganan riquezas espirituales, ellas nos mantienen fuertes, puros, bajo un mantenimiento continuo, mientras ponemos nuestra confianza en el Señor. Él hace que nuestras pruebas producen en nosotros una fe más preciosa que el oro. Ve el 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Y Jesús saquea al diablo en el Calvario, despojando de todo poder y autoridad. Cuando Cristo se levantó victorioso de la tumba, Él llevó un ejército innumerable de cautivos, redimidos de las guerras de Satanás. Y esa procesión cobraba con sangre, sigue marchando todavía asombradamente el triunfo de Cristo en el Calvario. Nos dio aún más que victoria sobre la muerte. Obtuvo para nosotros botín en esta vida, gracia, misericordia, paz, perdón, fortaleza, fe, todos los recursos necesarios para llevar una vida vencedora. Él ha hecho cada provisión para mantener su templo, pero Cristo como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, se retenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El libro de Hebreos capítulo 3, versículo 6. Considera a Salomón como un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Él edificó el templo, la iglesia, con todos los recursos que David el Padre había guardado para él. Y cuando el templo necesitaba mantenimiento, él buscaba en el tesoro, o sea, el Espíritu Santo, reservado específicamente para ese propósito. El Espíritu Santo nos está mostrando una verdad maravillosa aquí. Jesús nos ha provisto con todos los recursos que necesitamos en el Espíritu Santo, pero nosotros somos responsables en buscar en ese tesoro para mantener su templo, y los recursos para mantener el templo tiene que salir directamente de los botines de nuestra guerra. Cristo nos ha dado todo lo necesario para que este mantenimiento tome lugar. Él nos ha adoptado en su hogar. Él está como la piedra angular de esta casa. Y Él ha limpiado toda la casa. Finalmente, Él nos ha dado acceso al mismo lugar santísimo. Así que por fe somos un templo plenamente establecido completo. Jesús no edificó, una casa que está solo medio terminada. Su templo está completo. Todavía este templo debe ser mantenido, debe mantenerse en buen estado todo el tiempo. Y hacer eso puede ser muy costoso. Por supuesto, nosotros sabemos dónde están los recursos en el Espíritu de Cristo mismo. Él es el tesoro de recursos en el Espíritu de Cristo mismo. Él es el tesoro del botín. Mas Él no puede entregarnos esos recursos si no vemos
nuestra necesidad de ellos. En resumen, Dios no mantendrá su templo sin nuestra cooperación. Esa cooperación comenzando cuando estamos en medio del conflicto. Tú ves, nuestros recursos están en la imagen de Cristo que obtenemos mientras estamos sumidos en la batalla. Son las lecciones, la fe, el carácter que obtenemos de la queja con el enemigo. Así que cualquier cosa que estés pasando, cualquier prueba que estés confrontando, podemos saber que Dios lo ha permitido por sus propósitos. Hay valor en la batalla y podemos estar confiados que algo bueno saldrá de esto. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesús en su corazón, repitan conmigo la oración de salvación para que puedan recibir la promesa que Él le da a cada uno de nosotros para vivir por toda la eternidad con Él y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios y quieren renovar los votos, porque lo único que tú tienes que hacer es confesar su pecado y pedirle perdón al Señor y arrepentirte. Y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y ahora cejar voy a hacer el Padre Nuestro y una oración de bendición que Jehová nos entregó. Vamos a empezar con el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración Jehová se la entregó a Aarón y Moisés, y esto para la bendición de su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche y una buena amanecer. Y acuérdense de darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.